Detén el video y mira con atención esta fotografía. Es una imagen escolar tomada en el estado de Tamaulipas, México, en el año 1969. A primera vista, parece una fotografía común de salón de clases, niños y niñas sentados en filas ordenadas, algunos sonriendo tímidamente a la cámara, otros mirando hacia el suelo con las manos cruzadas sobre el pupitre. El maestro, un hombre de rostro severo y bigote recortado, aparece de pie al fondo, con los brazos cruzados y una expresión que mezcla autoridad y cansancio. Las paredes del aula están manchadas por la humedad, y en una esquina se ve un mapa de México colgado con chinchetas oxidadas. Todo parece estar en su lugar. Pero si observas con más cuidado, si dejas que tu mirada recorra cada rostro, cada detalle, cada sombra proyectada sobre esas paredes agrietadas, notarás algo extraño. Algo que no debería pasar desapercibido. En la tercera fila, junto a la ventana, hay un pupitre vacío. Una silla sin nadie. Un espacio en blanco que nadie menciona, que nadie señala, que nadie parece recordar. ¿De dónde estás hablando? Quiero saber. Deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Esa ausencia silenciosa, ese lugar vacío en medio de una clase llena de niños, es el centro de una historia olvidada que tardó más de 40 años en salir a la luz. Una historia que comenzó con una mentira, que se sostuvo con el silencio, y que terminó revelando una verdad tan dolorosa que cambió para siempre la vida de todos los que estuvieron en esa aula aquel día de abril de 1969. Porque ese pupitre vacío no era una coincidencia. No era un error de composición fotográfica. Era la marca visible de algo que todos en ese salón sabían, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. La marca de un niño que ya no estaba, pero cuya presencia seguía habitando cada rincón de esa escuela como un susurro que no se apaga. La escuela se llamaba Escuela Primaria Rural Benito Juárez, y estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo llamado El Mezquite, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas. En 1969, ese lugar era una comunidad agrícola pobre, aislada del resto del mundo por caminos de terracería que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. Las familias vivían del cultivo de maíz, frijol y sorgo, trabajando tierras que apenas daban para comer. Los niños asistían a la escuela cuando podían, porque muchas veces debían quedarse en casa para ayudar en la siembra o el cuidado de los animales. El maestro Evaristo Salinas, el hombre que aparece al fondo de la fotografía, llevaba más de 15 años enseñando en esa escuela. Era respetado, temido y obedecido sin cuestionamientos. En un lugar donde la educación formal era un privilegio escaso, su palabra era ley. El niño que faltaba en la fotografía se llamaba Julián Méndez Rojas. Tenía 11 años, era hijo de campesinos, y vivía en una casa de adobe a 2 kilómetros de la escuela. Julián era un niño callado, de mirada triste y hombros caídos, que siempre llegaba a clases con el uniforme sucio y los zapatos rotos. No tenía amigos cercanos. Los otros niños lo evitaban, no por crueldad, sino porque Julián parecía llevar consigo una sombra que nadie quería tocar. Su padre, Agustín Méndez, era conocido en el pueblo por su temperamento violento y su afición al alcohol. Su madre, Felipa Rojas, trabajaba de sol a sol lavando ropa ajena para poder alimentar a sus 4 hijos. Julián era el mayor, y sobre sus hombros recaía la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores cuando su madre no estaba y su padre desaparecía durante días. El 14 de abril de 1969, Julián llegó a la escuela como siempre, caminando solo por el sendero polvoriento que serpenteaba entre los mezquites. Esa mañana llevaba en la mano un cuaderno rasgado y un lápiz tan corto que apenas podía sostenerlo. Entró al salón sin hacer ruido, se sentó en su lugar junto a la ventana, el mismo pupitre que aparece vacío la fotografía, y abrió su cuaderno con las manos temblorosas. El maestro Salinas lo miró de reojo, pero no dijo nada. La clase comenzó como siempre, dictado de matemáticas, lectura en voz alta, ejercicios de caligrafía. Julián copiaba en silencio, con la cabeza baja, tratando de no llamar la atención. Pero esa mañana, algo era diferente. Los otros niños lo notaron. Julián tenía un moretón oscuro en la mejilla izquierda, y su ojo derecho estaba hinchado, casi cerrado. Su labio inferior estaba partido y seco de sangre. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie se acercó a él. Porque todos sabían que las preguntas no cambiaban nada. A media mañana, durante el recreo, Julián no salió al patio como los demás. Se quedó sentado en su pupitre, con la mirada perdida en la ventana. El maestro Salinas salió a fumar un cigarro bajo la sombra de un árbol, y los niños corrieron a jugar entre gritos y risas. Cuando sonó la campana para regresar a clases, todos volvieron a sus lugares. Todos menos Julián. Su pupitre estaba vacío. El cuaderno seguía abierto, el lápiz sobre la mesa, pero él había desaparecido. El maestro Salinas miró el lugar vacío, frunció el ceño,
y siguió con la clase como si nada hubiera pasado. Ninguno de los niños preguntó dónde estaba Julián. Nadie levantó la mano. Nadie dijo una palabra. El silencio se instaló en el aula como una presencia pesada, y la tarde transcurrió en un murmullo apagado de voces que repetían las lecciones sin convicción. Al final del día, cuando los niños salieron de la escuela, el pupitre de Julián seguía vacío. Y al día siguiente también. Y al otro. Y al otro. Una semana pasó, luego 2, luego un mes. Julián Méndez Rojas nunca regresó a la escuela. Nadie reportó su ausencia. Nadie fue a buscarlo. Nadie preguntó a su familia qué había pasado. La vida en el mezquite siguió su curso como si Julián nunca hubiera existido. El maestro Salinas continuó dando clases, los niños siguieron asistiendo, y el pupitre junto a la ventana se llenó de polvo y olvido. Hasta que, 3 semanas después de la desaparición de Julián, el fotógrafo del pueblo llegó a la escuela para tomar la fotografía anual del grupo. Todos los niños se colocaron en sus lugares, el maestro se paró al fondo con los brazos cruzados, y el fotógrafo disparó. Cuando reveló la imagen días después, quedó registrado para siempre ese pupitre vacío en la tercera fila. Un espacio en blanco que nadie mencionó, que nadie cuestionó, que nadie quiso ver. Pero alguien sí vio. Alguien que guardó esa fotografía durante décadas, esperando el momento adecuado para contar la verdad. Ese alguien fue Lucía Martínez, una de las niñas que aparece en la segunda fila de la fotografía, con las trenzas recogidas y una mirada seria que no corresponde a su edad. Lucía tenía 10 años en 1969, y era la única amiga que Julián Méndez había tenido en esa escuela. No una amiga cercana, no una confidente, pero sí la única que alguna vez le había dirigido la palabra con amabilidad. Lucía recordaba con claridad el día en que Julián desapareció. Recordaba el moretón en su cara, el silencio pesado del aula, la mirada fría del maestro Salinas cuando vio el pupitre vacío. Recordaba, sobre todo, que esa misma tarde, cuando regresó a su casa, su madre le dijo en voz baja: «No preguntes por Julián. Nunca más. ¿Me entiendes?». Y Lucía obedeció, como obedecían todos los niños en ese tiempo. Pero nunca olvidó. Pasaron los años. Lucía creció, se casó, tuvo hijos, se mudó a la ciudad de Tampico, y construyó una vida lejos del mezquite. Pero la imagen de Julián Méndez y su pupitre vacío la acompañó siempre, como una herida que nunca terminó de sanar. En 2011, cuando Lucía ya era una mujer de 52 años, su madre murió. Al vaciar la casa familiar, encontró una caja de cartón llena de fotografías antiguas, recortes de periódicos amarillentos y documentos olvidados. Entre esos papeles estaba la fotografía escolar de 1969. Lucía la tomó con las manos temblorosas y se quedó mirándola durante largo rato. Ahí estaba ella, una niña de trenzas y mirada seria. Ahí estaba el maestro Salinas, con su bigote y su expresión severa. Y ahí, en la tercera fila, estaba el pupitre vacío de Julián. Fue entonces cuando Lucía decidió que era hora de hablar, que era hora de buscar la verdad, que era hora de preguntarse qué había pasado realmente con Julián Méndez Rojas aquel día de abril de 1969. Lucía comenzó a investigar. Habló con antiguos compañeros de clase que aún vivían en la región. Buscó registros escolares, actas de defunción, archivos municipales. Pero encontró muy poco. Julián Méndez Rojas parecía haberse desvanecido de la historia sin dejar rastro. No había certificado de defunción. No había reporte policial. No había ningún registro oficial de su desaparición. Era como si el niño nunca hubiera existido. Pero Lucía no se rindió. Sabía que alguien tenía que recordar. Alguien tenía que saber. Finalmente, después de meses de búsqueda, encontró a una mujer llamada Socorro Herrera, que había sido vecina de la familia Méndez en 1969. Socorro tenía más de 80 años, vivía en un asilo en Ciudad Victoria, y su memoria estaba fragmentada por el paso del tiempo. Pero cuando Lucía le mostró la fotografía escolar y le preguntó por Julián, los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Sí me acuerdo del niño», dijo Socorro con voz quebrada. «¿Cómo no me voy a acordar? Fue algo terrible. Algo que todos quisimos olvidar, pero que nunca pudimos». Y entonces, lentamente, con pausas largas y suspiros profundos, Socorro comenzó a contar lo que había pasado. Lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta durante más de 40 años. Lo que todos en el mezquite sabían, pero que todos habían decidido enterrar bajo capas de silencio y miedo. Julián Méndez no desapareció. No se fue de la escuela por voluntad propia. No huyó de su casa. Julián murió aquel día de abril de 1969. Murió a causa de las heridas que llevaba en el rostro, las mismas que los niños vieron durante la clase de la mañana.
Heridas que no fueron causadas por un accidente, ni por una caída, ni por un golpe casual. Fueron causadas por su padre, Agustín Méndez, quien la noche anterior lo había golpeado brutalmente en un ataque de furia alcohólica. Julián llegó a la escuela esa mañana porque no tenía a dónde más ir. Porque sabía que si se quedaba en casa, su padre podría matarlo. Pero durante el recreo, mientras los otros niños jugaban en el patio, Julián se desvaneció. Cayó al suelo junto a su pupitre, inconsciente, sin que nadie lo viera. Cuando el maestro Salinas regresó al salón y lo encontró tendido en el suelo, respirando con dificultad, no llamó a un médico. No pidió ayuda. No alertó a las autoridades. En su lugar, arrastró el cuerpo del niño fuera del aula, lo escondió en el cuarto de materiales de la escuela y cerró la puerta con llave. Esa misma noche, el maestro Salinas fue a la casa de Agustín Méndez. Le dijo que su hijo había muerto en la escuela, que había sido un accidente, que nadie debía enterarse. Le dijo que si alguien preguntaba, debían decir que Julián se había ido a trabajar a otro pueblo, que había abandonado la escuela por necesidad. Agustín Méndez, borracho y aterrado por las consecuencias legales de lo que había hecho, aceptó sin resistencia. La madre de Julián, Felipa, no tuvo voz ni voto en la decisión. Esa misma madrugada, antes de que amaneciera, el maestro Salinas y Agustín Méndez cavaron una fosa en el terreno detrás de la escuela, bajo un mezquite viejo y retorcido. Envolvieron el cuerpo de Julián en una sábana raída, lo bajaron a la fosa, y lo cubrieron con tierra y piedras. No hubo funeral. No hubo rezo. No hubo lágrimas permitidas. El niño fue enterrado en secreto, y su nombre fue borrado de los registros escolares como si nunca hubiera existido. Los niños de la clase sabían que algo terrible había pasado. Algunos habían escuchado rumores, otros habían visto al maestro Salinas arrastrando algo envuelto en una manta. Pero nadie habló. Porque en ese tiempo, en ese lugar, los niños no hablaban. Obedecían. Callaban. Sobrevivían. Y así, la muerte de Julián Méndez Rojas quedó enterrada bajo capas de silencio, miedo y complicidad. El pupitre vacío en la fotografía de 1969 se convirtió en el único testimonio visible de su existencia. Una ausencia que nadie quiso explicar, que nadie quiso investigar, que nadie quiso recordar. Cuando Lucía Martínez escuchó la historia completa de boca de Socorro Herrera, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida había cargado con la sospecha de que algo malo le había pasado a Julián, pero nunca imaginó la magnitud del horror. Nunca imaginó que el maestro que les enseñaba a leer y escribir, el hombre que todos respetaban, había sido cómplice de ocultar un crimen. Nunca imaginó que el cuerpo de su compañero de clase había estado enterrado a pocos metros del aula donde ella jugaba, reía y aprendía, sin que nadie hiciera nada para darle justicia. Lucía decidió que no podía quedarse callada. Contactó a las autoridades locales, presentó la fotografía escolar, compartió el testimonio de Socorro Herrera, y exigió que se investigara lo que había pasado en la escuela primaria rural Benito Juárez en 1969. Al principio, nadie le hizo caso. Los funcionarios le dijeron que era demasiado tarde, que no había pruebas, que los responsables probablemente ya estaban muertos. Pero Lucía insistió. Contactó a medios de comunicación, a organizaciones de derechos humanos, a investigadores forenses. La historia comenzó a difundirse, primero en medios locales, luego en medios nacionales. La fotografía del salón de clases con el pupitre vacío se volvió viral, y miles de personas comenzaron a preguntarse qué había pasado con el niño que faltaba. En 2013, después de 2 años de presión pública, las autoridades finalmente accedieron a realizar una excavación en el terreno de la antigua escuela primaria rural Benito Juárez, que para entonces estaba abandonada y en ruinas. Un equipo de antropólogos forenses llegó al lugar, marcó el área detrás del mezquite viejo, y comenzó a cavar. 3 días después, encontraron restos óseos humanos enterrados a 1 metro de profundidad. Los huesos eran de un niño de entre 10 y 12 años, y presentaban fracturas antiguas en el cráneo y las costillas, consistentes con trauma por golpes severos. Los análisis confirmaron que los restos pertenecían a un menor que había muerto décadas atrás, probablemente en la década de 1960. Aunque no fue posible realizar pruebas de ADN concluyentes debido al deterioro de los restos, todos los indicios apuntaban a que esos huesos pertenecían a Julián Méndez Rojas. El hallazgo conmocionó al país. La historia de Julián se convirtió en símbolo de la violencia oculta, del silencio cómplice, de los crímenes que nunca fueron investigados porque las víctimas eran pobres, invisibles, olvidadas. Lucía Martínez fue entrevistada en programas de televisión, periódicos y revistas. Mostró la fotografía escolar una y otra vez, señalando el pupitre vacío, explicando que esa ausencia no era un accidente, sino una denuncia silenciosa que tardó más de 40 años en ser escuchada. El maestro Evaristo Salinas había muerto en 1998,
sin haber enfrentado nunca consecuencias legales por su complicidad en el encubrimiento. Agustín Méndez, el padre de Julián, también había muerto, en 2005, de cirrosis hepática. Felipa Rojas, la madre de Julián, seguía viva cuando se descubrieron los restos. Tenía más de 70 años, vivía en condiciones de extrema pobreza y sufría de demencia avanzada. Cuando los periodistas fueron a buscarla para preguntarle sobre su hijo, Felipa no pudo responder con coherencia. Apenas recordaba su propio nombre. Pero cuando le mostraron la fotografía escolar de 1969, sus ojos se llenaron de lágrimas, y murmuró en voz baja: «Mi Julián. Mi niño. Mi niño». Fue lo único que pudo decir antes de quebrarse en llanto. Los restos de Julián Méndez Rojas fueron finalmente sepultados en el Panteón Municipal del Mezquite, en una ceremonia pública a la que asistieron cientos de personas. Lucía Martínez estuvo presente, junto con otros compañeros de clase que habían guardado silencio durante décadas y que ahora, al fin, podían llorar abiertamente por el amigo que perdieron. Se colocó una placa conmemorativa en el lugar donde fueron encontrados los restos, con una inscripción que decía: Julián Méndez Rojas, 1958 a 1969. Nunca olvidado. Nunca más en silencio. La fotografía escolar de 1969, con su pupitre vacío, quedó como testimonio histórico de una tragedia que pudo haber sido evitada si alguien hubiera tenido el valor de hablar. Si alguien hubiera preguntado. Si alguien hubiera actuado. Pero nadie lo hizo. Y Julián pagó con su vida el precio del silencio. Hoy, más de 50 años después, la historia de Julián Méndez Rojas sigue resonando. No solo como un recordatorio de los horrores del pasado, sino como una advertencia sobre los peligros del silencio cómplice, de la indiferencia institucional, de la violencia normalizada. Cada vez que alguien mira esa fotografía y nota el pupitre vacío, se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿cuántos otros niños han desaparecido en el silencio? ¿Cuántas otras ausencias hemos decidido no ver? ¿Cuántas otras historias esperan ser contadas? La fotografía nos recuerda que cada ausencia tiene un nombre. Cada silencio esconde una verdad. Y cada historia olvidada merece ser rescatada de las sombras. Porque Julián Méndez Rojas no fue solo un niño que faltó a clases. Fue un ser humano que merecía vivir, crecer, soñar. Y su pupitre vacío es la prueba de que, aunque intentemos olvidar, aunque intentemos enterrar, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te recordó que el silencio nunca es inocente, compártela. Habla de Julián. Recuerda su nombre. Y pregunta siempre por los que faltan. Porque cada ausencia merece una respuesta. Cada niño merece justicia. Y cada historia, por dolorosa que sea, merece ser contada. La historia de Julián Méndez Rojas no terminó con el descubrimiento de sus restos ni con su funeral público. De hecho, lo que vino después fue tan revelador como el hallazgo mismo, porque demostró que la tragedia de aquel niño no había sido un caso aislado, sino apenas la punta de un iceberg de silencio, abuso y complicidad que se extendía por décadas en comunidades rurales de todo México. Cuando la noticia del descubrimiento se difundió ampliamente en medios nacionales e internacionales, comenzaron a llegar testimonios de personas que habían vivido experiencias similares en sus propias escuelas, en sus propios pueblos, en sus propias familias. Historias de niños desaparecidos que nunca fueron buscados, de maestros que abusaban de su autoridad sin consecuencias, de padres violentos protegidos por el silencio comunitario, de autoridades que miraban hacia otro lado cuando las víctimas eran pobres, indígenas o invisibles para el sistema. Lucía Martínez recibió cientos de cartas, correos electrónicos y mensajes en redes sociales de personas que le agradecían por haber tenido el valor de hablar. Muchas de esas personas compartían sus propias historias de pérdida y silencio. Una mujer de Oaxaca le escribió contándole que su hermano había desaparecido de la escuela en 1973 y que la familia nunca recibió explicaciones. Un hombre de Guerrero le contó que su primo fue golpeado hasta la muerte por su padre en 1982 y que el cuerpo fue enterrado en el patio de la casa sin que nadie llamara a la policía. Una maestra jubilada de Chiapas confesó que en los años 80 había presenciado cómo un director escolar abusaba sexualmente de varias alumnas, pero que nunca se atrevió a denunciarlo por miedo a perder su empleo. Cada testimonio era un eco de la historia de Julián. Cada historia confirmaba que el problema no era individual, sino sistémico. Que el silencio no era excepción, sino norma. Lucía decidió que no podía quedarse solo con la memoria de Julián. Que su lucha tenía que ir más allá. Fundó una organización civil llamada Voces sin Silencio, dedicada a documentar casos de niños desaparecidos o asesinados en contextos de violencia familiar y escolar que nunca fueron investigados. Junto con un equipo de abogados, psicólogos y periodistas, comenzó a recopilar testimonios, a buscar archivos históricos,
a exigir que las autoridades abrieran investigaciones sobre casos antiguos que habían quedado en el olvido. El trabajo no fue fácil. Muchas familias tenían miedo de hablar. Muchas comunidades se resistían a remover el pasado. Muchos funcionarios argumentaban que era imposible hacer justicia después de tantos años. Pero Lucía y su equipo no se rindieron. Sabían que cada historia recuperada, cada nombre recordado, cada verdad revelada, era un acto de justicia y dignidad. En 2015, 2 años después del descubrimiento de los restos de Julián, Voces sin Silencio logró que se reabrieran 12 casos de niños desaparecidos en escuelas rurales de 5 estados diferentes entre 1960 y 1990. En 3 de esos casos, se encontraron restos óseos enterrados en terrenos escolares o en propiedades privadas. En otros 4, se identificaron patrones de violencia familiar extrema que habían sido ignorados por las autoridades locales. En 2 casos, se descubrió que los niños no habían muerto, sino que habían sido dados en adopción ilegal o vendidos a otras familias. Cada hallazgo era una herida que se abría, pero también una verdad que se liberaba. Cada familia que recuperaba los restos de su hijo, o que al menos obtenía respuestas sobre lo que había pasado, podía comenzar un proceso de duelo que había estado congelado durante décadas. Uno de los casos más impactantes que Voces sin Silencio investigó fue el de Rosa María Domínguez, una niña de 8 años que había desaparecido de su escuela en el estado de Veracruz en 1978. Durante más de 30 años, su madre, Guadalupe Domínguez, había buscado respuestas sin éxito. La versión oficial era que Rosa María se había perdido en el camino de regreso a casa y que probablemente había sido atacada por animales salvajes en el monte. Pero Guadalupe nunca creyó esa historia. Sabía que algo más había pasado. Cuando contactó a Lucía Martínez y le contó su caso, la organización comenzó a investigar. Entrevistaron a antiguos compañeros de clase de Rosa María, revisaron archivos escolares, hablaron con vecinos que aún vivían en la zona. Y poco a poco, la verdad comenzó a emerger. Rosa María no se había perdido. Había sido abusada sexualmente por el conserje de la escuela, un hombre llamado Efraín Castillo, y cuando la niña amenazó con contarle a su madre, él estranguló y escondió su cuerpo en un pozo seco dentro del terreno escolar. El director de la escuela descubrió lo que había pasado días después, pero en lugar de denunciarlo, despidió al conserje y selló el pozo con cemento. El caso nunca fue investigado. La niña nunca fue buscada. Y la familia vivió durante más de 30 años con la tortura de no saber. Cuando las autoridades finalmente excavaron el pozo en 2016, encontraron los restos de Rosa María exactamente donde los testimonios indicaban. Guadalupe Domínguez pudo enterrar a su hija con dignidad, después de más de 3 décadas de búsqueda. Efraín Castillo, el conserje, había muerto en 2003. El director que encubrió el crimen seguía vivo, pero sufría de Alzheimer avanzado y fue declarado inimputable. No hubo justicia penal, pero hubo verdad. Y para Guadalupe, eso significó poder cerrar un ciclo de dolor que la había consumido durante toda su vida adulta. La labor de Voces sin Silencio también llevó a cambios legislativos importantes. En 2017, el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó la Ley Julián Méndez, que establecía protocolos obligatorios para que las escuelas reportaran inmediatamente cualquier ausencia prolongada de estudiantes y que creaba un registro estatal de niños desaparecidos con mecanismos de búsqueda inmediata. La ley también establecía capacitación obligatoria para maestros y directores escolares sobre detección de violencia familiar y abuso infantil, y creaba sanciones severas para funcionarios que encubrieran o ignoraran casos de maltrato. Otros estados comenzaron a replicar la legislación, y en 2019, se presentó una iniciativa a nivel federal para crear un sistema nacional de protección a la infancia inspirado en el caso de Julián. Mientras tanto, la fotografía escolar de 1969 se había convertido en un símbolo. Fue exhibida en museos, en exposiciones sobre derechos humanos, en campañas de concientización sobre violencia infantil. El pupitre vacío se convirtió en un recordatorio visual de todas las ausencias que la sociedad había decidido ignorar. Artistas, escritores y cineastas comenzaron a crear obras inspiradas en la historia de Julián. En 2018, se estrenó un documental titulado El pupitre vacío, dirigido por la cineasta mexicana Ana Cristina Barragán, que reconstruía la historia de Julián y exploraba el fenómeno del silencio comunitario ante la violencia infantil. El documental ganó varios premios en festivales internacionales y fue visto por millones de personas en todo el mundo. Lucía Martínez, quien había comenzado su búsqueda de la verdad como un acto personal de memoria, se había convertido en una figura pública reconocida por su labor en defensa de los derechos de la infancia. Fue invitada a dar conferencias en universidades, en organizaciones internacionales, en foros gubernamentales. Siempre llevaba consigo una copia de la fotografía de 1969. Siempre señalaba el pupitre vacío. Y siempre repetía la misma pregunta:
¿A cuántos niños más hemos dejado desaparecer en el silencio? Pero quizás el impacto más profundo de la historia de Julián no se midió en leyes aprobadas ni en casos resueltos, sino en los cambios que provocó en las personas que la conocieron. Muchos de los compañeros de clase de Julián que aparecían en la fotografía de 1969 y que habían guardado silencio durante más de 40 años, finalmente pudieron hablar sobre lo que habían vivido. Pudieron reconocer el peso que ese silencio había dejado en sus vidas. Pudieron llorar por el amigo que perdieron. Y pudieron, al fin, liberarse de la culpa que habían cargado durante décadas por no haber hablado cuando eran niños. Uno de esos compañeros era Miguel Ángel Torres, el niño que en la fotografía aparece sentado justo detrás del pupitre vacío de Julián. Miguel Ángel tenía 11 años en 1969, y fue uno de los que vio a Julián caer inconsciente durante el recreo. Durante toda su vida adulta, Miguel Ángel había vivido con la imagen de ese momento grabada en su memoria. Había desarrollado ansiedad crónica, insomnio, pesadillas recurrentes. Nunca le contó a nadie lo que había visto, ni siquiera a su esposa. Cuando la historia de Julián salió a la luz en 2013, Miguel Ángel sufrió una crisis emocional severa. Sintió que había fallado, que había sido cómplice, que podría haber salvado a Julián si hubiera hablado. Contactó a Lucía Martínez llorando, pidiéndole perdón, diciéndole que no sabía cómo vivir con esa culpa. Lucía lo escuchó con paciencia, con compasión, y le dijo algo que Miguel Ángel nunca olvidaría: eras un niño. Hiciste lo que te enseñaron a hacer, obedecer y callar. No fuiste cómplice. Fuiste otra víctima del mismo sistema que mató a Julián. Esas palabras liberaron algo dentro de Miguel Ángel. Le permitieron comenzar un proceso de sanación que había estado bloqueado durante décadas. Comenzó terapia psicológica, se unió a grupos de apoyo para sobrevivientes de trauma, y eventualmente se convirtió en voluntario de Voces sin Silencio, ayudando a otras personas a romper sus propios silencios. Su historia, y la de muchos otros compañeros de clase de Julián, demostró que las víctimas de la violencia no son solo quienes la sufren directamente, sino también quienes son obligados a presenciarla y a callar. En 2020, en el 51º aniversario de la muerte de Julián Méndez Rojas, se realizó una ceremonia especial en el Mezquite. Se develó un mural en la pared de lo que había sido la Escuela Primaria Rural Benito Juárez, ahora convertida en un centro comunitario. El mural mostraba a un niño de 11 años sentado en un pupitre junto a una ventana, mirando hacia el horizonte con una expresión serena. A su alrededor, había mariposas de colores brillantes, símbolos de transformación y libertad. En la parte inferior del mural, estaba escrito: Julián Méndez Rojas. Su voz fue silenciada, pero su memoria nos enseña a hablar. Decenas de personas asistieron a la ceremonia. Antiguos compañeros de clase, familiares de otras víctimas, miembros de Voces sin Silencio, autoridades locales, periodistas, activistas. Lucía Martínez dio un discurso emotivo en el que agradeció a todos los que habían tenido el valor de hablar, de recordar, de buscar la verdad. Julián no puede regresar, dijo con la voz quebrada por la emoción. Pero su historia puede salvar a otros niños. Su memoria puede evitar que más familias sufran lo que sufrió la familia Méndez. Y su nombre puede recordarnos que el silencio nunca es inocente, que la indiferencia nunca es neutral, y que todos tenemos la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Después del discurso, los asistentes colocaron flores, velas y fotografías en la base del mural. Algunas personas llevaron fotografías de sus propios hijos desaparecidos, de sus hermanos perdidos, de sus amigos que nunca regresaron. Cada imagen se convirtió en un testimonio de dolor, pero también de resistencia. De negativa a olvidar. De insistencia en que cada vida cuenta, cada nombre importa, cada ausencia merece una respuesta. Felipa Rojas, la madre de Julián, había muerto en 2018, sin haber recuperado la lucidez suficiente para entender completamente lo que había pasado con su hijo. Pero en sus últimos días de vida, en los momentos de mayor claridad mental, repetía una y otra vez el nombre de Julián. Lo llamaba como si aún fuera un niño pequeño. Le pedía que regresara a casa. Y en esos momentos, quienes la cuidaban no tenían el corazón para decirle la verdad. Simplemente la abrazaban y le aseguraban que Julián estaba bien, que estaba en paz, que estaba en un lugar donde nadie podría lastimarlo nunca más. Los hermanos menores de Julián, que en 1969 eran apenas unos niños, ahora eran adultos mayores. 2 de ellos habían muerto, uno había perdido contacto con la familia, y solo quedaba uno, Ramiro Méndez, que vivía en Monterrey y trabajaba como mecánico. Ramiro tenía 5 años cuando Julián desapareció. Apenas conservaba recuerdos fragmentados de su hermano mayor, una imagen borrosa de Julián cargándolo en brazos, una sensación de seguridad cuando estaban juntos, un vacío inexplicable que lo acompañó toda su vida. Cuando supo que habían encontrado los restos de Julián,
Ramiro lloró durante días. Finalmente pudo darle nombre a ese vacío que había sentido durante más de 50 años. Finalmente pudo entender por qué su infancia había estado marcada por una tristeza difusa que nunca supo explicar. En la ceremonia del mural, Ramiro llevó una fotografía de Julián que había encontrado entre las pertenencias de su madre. Era una imagen pequeña, deteriorada por el tiempo, en la que Julián aparecía sonriendo tímidamente a la cámara. Ramiro la colocó junto al mural, la miró durante largo rato, y murmuró en voz baja: «Hermano, al fin pudiste descansar. Al fin tu historia fue contada». La historia de Julián Méndez Rojas nos recuerda que la justicia no siempre llega a tiempo, pero que la verdad nunca deja de ser necesaria. Nos recuerda que el silencio puede ser más violento que el crimen mismo, porque perpetúa el dolor y niega la dignidad. Nos recuerda que cada niño merece ser visto, ser escuchado, ser protegido. Y nos recuerda, sobre todo, que ninguna vida es tan pequeña como para no importar, ninguna ausencia es tan insignificante como para no ser investigada, y ninguna historia es tan vieja como para no merecer ser contada. El pupitre vacío en la fotografía de 1969 ya no es solo un símbolo de pérdida. Es también un llamado a la acción. Un recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de preguntar, de buscar, de no dejar que ningún niño desaparezca en el silencio. Porque cada vez que vemos una ausencia y decidimos no preguntar, cada vez que escuchamos una historia de abuso y decidimos mirar hacia otro lado, cada vez que elegimos el silencio por miedo o conveniencia, estamos permitiendo que la tragedia de Julián se repita. Hoy, más de 50 años después de aquella mañana de abril en que Julián Méndez llegó a la escuela con el rostro golpeado, su nombre sigue resonando. Su historia sigue conmoviendo. Su memoria sigue enseñando. Y su pupitre vacío sigue recordándonos que el pasado nunca está tan lejos como creemos, que las heridas no sanadas siguen doliendo a través de las generaciones, y que la única manera de romper el ciclo de violencia y silencio es tener el valor de hablar, de recordar, de exigir justicia. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tu propia responsabilidad de proteger a los niños que te rodean, si te recordó que el silencio nunca es neutral, compártela. Habla de Julián. Recuerda su nombre. Y la próxima vez que notes una ausencia, la próxima vez que veas a un niño con señales de maltrato, la próxima vez que escuches una historia de abuso, no te quedes callado. Pregunta. Investiga. Actúa. Porque cada niño merece vivir sin miedo. Cada niño merece crecer con dignidad. Y cada niño merece que alguien se dé cuenta cuando falta, que alguien pregunte por qué, que alguien busque la verdad. La fotografía de 1969 seguirá ahí, como testimonio eterno de lo que pasó. El pupitre vacío seguirá recordándonos lo que perdimos. Pero la historia de Julián Méndez Rojas también nos enseña que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Que la verdad siempre vale la pena. Y que la memoria, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la justicia. Nunca más en silencio. Nunca más un pupitre vacío sin preguntas. Nunca más un niño olvidado. Esta es la promesa que debemos hacerle a Julián. Y a todos los niños que, como él, merecían vivir pero fueron borrados del recuerdo. Su historia es nuestra responsabilidad. Su memoria es nuestro compromiso. Y su nombre es nuestro grito contra el olvido. Pero la historia de Julián Méndez Rojas guardaba aún un último capítulo que nadie esperaba. Un giro que cambiaría para siempre la forma en que entendemos no solo su muerte, sino también la profundidad del encubrimiento que la rodeó. Este capítulo final comenzó a revelarse en 2021, cuando una mujer llamada Esperanza Salinas López, de 68 años, contactó a Lucía Martínez con una confesión que había guardado durante más de medio siglo. Esperanza era la hija del maestro Evaristo Salinas, el hombre que aparecía al fondo de la fotografía de 1969 con los brazos cruzados y la mirada severa. El hombre que había encubierto la muerte de Julián, que había ayudado a enterrar el cuerpo, que había borrado el nombre del niño de los registros escolares. Esperanza tenía 16 años en 1969 y vivía con su padre en una casa modesta a pocos metros de la escuela. Aunque no asistía a las clases de primaria, conocía a todos los niños del pueblo. Conocía a Julián Méndez. Y sabía, aunque nunca lo había dicho en voz alta, que su padre guardaba un secreto terrible. Cuando la noticia del descubrimiento de los restos de Julián se difundió en 2013, Esperanza estaba viviendo en Guadalajara, alejada de Tamaulipas, alejada de su pasado. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante días no pudo dormir, no pudo comer, no pudo pensar en otra cosa que no fuera aquella noche de abril de 1969, cuando vio a su padre regresar a casa con las manos manchadas de tierra, con la mirada perdida, con los hombros caídos por el peso de algo que jamás confesaría. Esperanza había vivido toda su vida adulta sabiendo que su padre había hecho algo imperdonable, pero nunca había tenido el valor de enfrentarlo.
Evaristo Salinas había muerto en 1998, llevándose su secreto a la tumba. O eso creía Esperanza. Hasta que en 2021, mientras revisaba las pertenencias de su madre fallecida recientemente, encontró algo que lo cambió todo. Entre las cajas de ropa vieja y documentos amarillentos, Esperanza descubrió un sobrecerrado con cinta adhesiva. El sobre estaba dirigido a ella, con una letra temblorosa que reconoció inmediatamente como la de su padre. Dentro había 3 páginas escritas a mano, fechadas en enero de 1998, apenas un mes antes de que Evaristo Salinas muriera de un infarto. Era una carta. Una confesión. Y lo que decía en esas páginas destrozaba por completo la versión de los hechos que todos habían aceptado durante décadas. En la carta, Evaristo Salinas admitía haber encubierto la muerte de Julián Méndez. Admitía haber ayudado a enterrar el cuerpo. Admitía haber borrado los registros. Pero también revelaba algo que nadie había sospechado, que Julián no había muerto a causa de las heridas infligidas por su padre la noche anterior. Julián había muerto por un segundo golpe, recibido dentro de la escuela, durante el recreo, cuando intentó defenderse de un compañero de clase que lo estaba acosando. El compañero, un niño de 13 años llamado Roberto Durán, hijo del presidente municipal del Mezquite, había empujado a Julián contra la esquina de un muro de concreto. El golpe en la cabeza fue tan fuerte que Julián quedó inconsciente de inmediato y murió minutos después por hemorragia interna. Roberto Durán, aterrorizado por lo que había hecho, corrió a buscar al maestro Salinas. Y fue entonces cuando comenzó el encubrimiento. Evaristo Salinas escribía en su carta: supe que si denunciaba lo que había pasado, el niño Durán iría a la cárcel o a un reformatorio. Su padre, don Fermín Durán, era el hombre más poderoso del pueblo. Me amenazó. Me dijo que si yo hablaba, me quitarían mi trabajo, me acusarían de negligencia, me destruirían. Me ofreció dinero. Me ofreció protección. Y yo acepté. Fui cobarde. Preferí salvar mi empleo, mi reputación, mi tranquilidad, antes que hacer lo correcto. Ayudé a inventar la historia de que Julián había muerto por las heridas de su padre. Convencí a Agustín Méndez de que aceptara la culpa, porque ya estaba borracho y asustado, porque sabía que había golpeado a su hijo la noche anterior. Lo convencí de que si hablaba, lo meterían a la cárcel por asesinato. Y él aceptó el silencio a cambio de que no lo denunciaran. Entre todos construimos una mentira. Y esa mentira mató a Julián 2 veces, la primera cuando murió, la segunda cuando borramos su nombre de la historia. La carta continuaba con un párrafo desgarrador: he vivido con esta culpa cada día de mi vida. He visto el rostro de Julián en mis pesadillas. He escuchado su voz llamándome. He sentido el peso de su muerte en cada respiración. Y ahora que sé que mi tiempo se acaba, no puedo irme sin dejar constancia de la verdad. No puedo permitir que Roberto Durán viva tranquilo sabiendo que mató a un niño y nunca pagó por ello. No puedo permitir que don Fermín Durán siga siendo recordado como un hombre honorable cuando fue él quien orquestó el encubrimiento. Y no puedo permitir que mi hija, Esperanza, cargue con la vergüenza de mi cobardía sin saber toda la verdad. Por eso escribo esta carta. Por eso dejo este testimonio. Para que algún día, cuando yo ya no esté, la verdad pueda salir a la luz. Perdóname, hija mía. Perdóname, Julián. Perdóneme, Dios. Cuando Esperanza terminó de leer la carta, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las páginas. Durante días no supo qué hacer. Parte de ella quería quemar la carta, enterrarla, olvidar que alguna vez la había leído. Pero otra parte sabía que no podía seguir guardando ese secreto. Que Julián merecía que toda la verdad fuera conocida. Que las familias de las víctimas merecían saber quién había sido realmente responsable. Y que Roberto Durán, si seguía vivo, tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Esperanza contactó a Lucía Martínez y le entregó la carta. Lucía la leyó con lágrimas en los ojos, sintiendo como la historia que había investigado durante años se transformaba una vez más. Consultó con abogados, con investigadores forenses, con expertos en derechos humanos. Y todos coincidieron en que la carta era un documento histórico de valor incalculable, pero también una prueba legal que podía reabrir el caso desde una perspectiva completamente nueva. La organización Voces sin Silencio hizo pública la carta en una conferencia de prensa en la Ciudad de México en septiembre de 2021. La noticia provocó un escándalo nacional. Los medios de comunicación volvieron a cubrir la historia de Julián con renovada intensidad. Y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿dónde estaba Roberto Durán? La investigación periodística reveló que Roberto Durán había vivido toda su vida en Monterrey, donde se había convertido en un empresario exitoso del sector inmobiliario. Tenía 65 años, estaba casado, tenía 3 hijos y 5 nietos. Era miembro activo de varias organizaciones de caridad,
había donado dinero a hospitales infantiles, y era considerado un ciudadano ejemplar en su comunidad. Nadie en su vida actual sabía lo que había pasado en 1969. Ni siquiera su esposa. Roberto Durán había construido toda su existencia sobre el silencio de un crimen que cometió cuando tenía 13 años. Cuando los periodistas lo confrontaron con la carta de Evaristo Salinas, Roberto Durán lo negó todo. Dijo que la carta era falsa, que era una invención, que él nunca había estado involucrado en la muerte de Julián Méndez. Dijo que sí había asistido a esa escuela en 1969, pero que no recordaba a ningún niño llamado Julián. Dijo que todo era una conspiración para destruir su reputación. Pero su nerviosismo, sus contradicciones, su negativa a someterse a entrevistas más profundas, levantaron más sospechas de las que disiparon. Lucía Martínez y su equipo comenzaron a buscar testigos que pudieran confirmar o refutar lo que decía la carta. Hablaron con antiguos compañeros de clase de Roberto Durán. Revisaron registros escolares. Buscaron fotografías de la época. Y poco a poco, comenzaron a encontrar coincidencias inquietantes. Varios testigos recordaban que Roberto Durán era un niño problemático, agresivo, que frecuentemente acosaba a los más débiles. Una mujer llamada Patricia Saldaña, que había sido compañera de clase tanto de Julián como de Roberto, recordaba haber visto a Roberto empujar a Julián cerca del muro durante el recreo aquel día de abril. «Lo vi caer», dijo Patricia con la voz quebrada. «Vi cómo se golpeó la cabeza. Vi la sangre. Y vi cómo el maestro Salinas corrió hacia él y nos gritó que nos alejáramos. Después nos dijeron que Julián se había ido a su casa porque se sentía mal. Pero yo siempre supe que algo peor había pasado». El testimonio de Patricia, junto con la carta de Evaristo Salinas y los análisis forenses de los restos de Julián que confirmaban un traumatismo craneal severo consistente con un golpe contra una superficie dura, construyeron un caso sólido. En diciembre de 2021, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas anunció que reabriría formalmente la investigación sobre la muerte de Julián Méndez Rojas, ahora enfocándose en Roberto Durán como posible responsable. Roberto Durán contrató a un equipo de abogados de alto perfil que argumentaron que, aunque los hechos descritos en la carta fueran ciertos, su cliente había sido un menor de edad en el momento de los hechos, que habían pasado más de 50 años, y que no existía base legal para procesarlo. Los abogados de Voces sin Silencio argumentaron que el delito no había prescrito porque había sido encubierto sistemáticamente, y que el derecho a la verdad de las víctimas prevalecía sobre cualquier consideración de tiempo. El caso se convirtió en un debate nacional sobre justicia, memoria y responsabilidad. ¿Es posible, es justo, es necesario juzgar a alguien por un crimen cometido cuando era un niño, más de 5 décadas atrás? ¿O es más importante que la verdad salga a la luz, que los responsables reconozcan lo que hicieron, que las víctimas obtengan al menos el reconocimiento de su dolor? En marzo de 2022, Roberto Durán finalmente aceptó dar una entrevista exclusiva en un programa de televisión nacional. Frente a millones de espectadores, con la voz quebrada y las manos temblorosas, admitió que la carta de Evaristo Salinas decía la verdad. Admitió que él había empujado a Julián Méndez aquel día de abril de 1969. Admitió que había visto cómo Julián caía y se golpeaba la cabeza. Admitió que había corrido a buscar al maestro, aterrorizado. Y admitió que su padre, Fermín Durán, había orquestado el encubrimiento para protegerlo. «He vivido con esta culpa toda mi vida», dijo Roberto Durán con lágrimas en los ojos. «He intentado compensar lo que hice siendo una buena persona, ayudando a otros, tratando de hacer el bien. Pero nada de eso devuelve la vida a Julián. Nada de eso borra lo que hice. Era un niño cuando pasó, pero eso no me exime de responsabilidad. Le quité la vida a otro niño. Y por más que lo lamente, por más que lo haya lamentado cada día de mi existencia, eso no cambia lo que sucedió. Le pido perdón a la familia de Julián. Le pido perdón a todos los que sufrieron por mi cobardía y por el encubrimiento. Y acepto las consecuencias legales que correspondan». La confesión pública de Roberto Durán no llevó a un juicio penal, porque los tribunales determinaron que efectivamente el tiempo transcurrido y su condición de menor de edad en el momento de los hechos impedían un proceso legal convencional. Pero la confesión tuvo otro tipo de consecuencias. Roberto Durán perdió su reputación, su posición en la comunidad empresarial y varias de sus amistades más cercanas. Su familia enfrentó el escándalo con dolor y vergüenza. Y él mismo tuvo que vivir el resto de sus días con el peso público de su crimen, ya no escondido sino expuesto ante el mundo. Para la familia de Julián, para Lucía Martínez, para todos los que habían luchado por la verdad, la confesión de Roberto Durán fue agridulce. No hubo justicia penal, pero hubo reconocimiento. No hubo castigo legal, pero hubo consecuencias sociales. Y sobre todo, hubo verdad completa. Después de más de 50 años, todos los responsables habían sido identificados.
Todas las mentiras habían sido desmanteladas. Y el nombre de Julián Méndez Rojas había sido limpiado de cualquier sombra de duda o ambigüedad. En abril de 2023, en el 54º aniversario de la muerte de Julián, se realizó una ceremonia especial en el Panteón de El Mezquite. Roberto Durán asistió, por primera vez desde 1969, al pueblo donde había crecido. Caminó hasta la tumba de Julián, se arrodilló frente a la lápida, y permaneció ahí durante más de una hora, llorando en silencio. No pronunció palabras públicas. No buscó absolución. Simplemente estuvo ahí, enfrentando al niño al que había matado, cargando con el peso de una vida entera de silencio roto. Ramiro Méndez, el hermano menor de Julián, estuvo presente en la ceremonia. Al final, se acercó a Roberto Durán y le dijo algo que nadie más escuchó. Años después, en una entrevista, Ramiro reveló que le había dicho: «No te perdono. No puedo perdonarte. Pero agradezco que al menos hayas tenido el valor de decir la verdad. Mi hermano merece descansar en paz sabiendo que su historia completa ha sido contada». Y así, después de más de medio siglo de mentiras, silencios y encubrimientos, la historia de Julián Méndez Rojas llegó finalmente a su conclusión. No fue una conclusión perfecta. No hubo justicia en el sentido tradicional de la palabra. Pero hubo verdad. Y esa verdad transformó a todos los que la tocaron. Transformó a Lucía Martínez, que encontró su propósito en la vida defendiendo a los invisibles. Transformó a Roberto Durán, que tuvo que vivir el resto de sus días enfrentando públicamente su crimen. Transformó a Esperanza Salinas, que se liberó del peso de un secreto familiar. Y transformó a toda una sociedad, que aprendió que el silencio nunca protege a nadie, que el tiempo no borra las responsabilidades, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira. La fotografía de 1969, con su pupitre vacío, sigue siendo exhibida en museos y exposiciones. Pero ahora tiene un significado aún más profundo. Ya no es solo un símbolo de ausencia, sino también de persistencia. De la persistencia de la verdad, que siempre encuentra su camino hacia la luz. De la persistencia de la memoria, que nunca se rinde. Y de la persistencia del amor, que hace que personas como Lucía Martínez dediquen sus vidas a devolver dignidad a los olvidados. Si algo nos enseña la historia completa de Julián Méndez Rojas es que nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Que cada secreto guardado es una herida que no cierra. Y que la única manera de sanar, tanto individual como colectivamente, es tener el valor de mirar al pasado sin pestañear, de reconocer lo que hicimos o dejamos de hacer, y de comprometernos a que nunca más, permitiremos que un niño desaparezca en el silencio.